Y es por eso que hemos invitado a la doctora Nofret Hernández Vilchis, especialista en temas de Medio Oriente. Ustedes la conocen, ha estado con nosotros. Tenemos que consultarla. Nofret, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Buenos Nofret. días, Juan. Pablo, ¿cómo están? Buenos días al auditorio. Gracias, pues bien, gracias, bienvenida. Iniciando el lunes, todo sucede el fin de semana y estamos entrándole para tratar de entender y a su vez explicarle a la gente, Nofret Hernández Vilchis, desde tu punto de vista como especialista en temas de Medio Oriente. Vamos por partes. Primero, lo que representa a nivel regional, pues la caída del régimen, no sé si sea la caída, ¿qué interpretación le puedes dar tú tras la muerte de Ali Yamenei? Claro, mira, creo que lo más cuerdo que han dicho hasta ahora los estadounidenses es que esto va para largo y 4 semanas me parece quizás hasta optimista de su parte, porque el hecho de que hayan acabado, bueno, asesinado a Jamenei junto con su hija, su nieto y su, su, su yerno, pero también había otras personas, creo, en el edificio, no sé dónde él estaba, parte de su gobierno. Pues no significa necesariamente la caída del régimen. Hay que dejar muy claro que Irán, el pueblo de Irán ahorita está atrapado entre dos fuerzas. Una es la externa, que es este ataque ilegal que viola todo el derecho internacional por parte de Estados Unidos y de Israel, cuando además Omán estaba fungiendo el cuerpo diplomático de Omán como mediador entre Estados Unidos e Irán y estaban llegando a un acuerdo. Irán estaba aceptando todo lo que Estados Unidos le estaba diciendo porque el cuerpo diplomático de Omán lo está dejando saber, lo está haciendo público, que habían llegado a avances muy pues bastante buenos, pues, ¿no? O sea, Irán estaba dispuesto a aceptar todo lo que estaba pidiendo Estados Unidos para no, pues, crear armas nucleares, etcétera. Y a pesar de eso, porque Israel lo necesita para su supervivencia, Netanyahu principalmente, deciden atacar pues, a Irán. Y también atacaron facilidades civiles, atacaron un hospital, atacaron el edificio de la Red Crescent, la Media Luna Roja, que es como la Cruz Roja, y también atacaron una escuela donde murieron 150 niñas, una escuela de niñas, los israelíes, ¿sí? Sí, Entonces, o sea, lo que quiero decir con esto es que sí se está abriendo una caja de Pandora que en realidad no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Estamos viendo todo esto que ya reportaron, que es una respuesta de Irán precisamente, más que atacar a Israel, que también lo están haciendo, es atacar las bases militares de Estados Unidos en la región, para obligar a Estados Unidos y a lo mejor a los países del Golfo a pensar dos veces precisamente pues cuál es la estrategia que quieren seguir en el Medio Oriente y por el momento no han decidido decir quién va a estar en lugar de Jamenei, Ujú. a lo mejor por estrategia, pero no han podido acabar con o sea, no han acabado con las instituciones del régimen islámico, que es la otra fuerza, la fuerza interna que tiene. Recuerdo que la última vez que nos vimos comentábamos esto, ¿no? sí, El régimen iraní ha sido muy represor con su gente, ¿no? Ujú. Sobre todo en estas últimas manifestaciones. Y entonces los iraníes están atrapados entre esas dos fuerzas. Este régimen opresor a cualquier crítica, que todavía, a pesar de que haya caído la cabeza, no está del todo desarticulado, o sea, es fuerte y están reagrupándose. Y por el otro lado, pues los ataques externos y entonces por quien más lo siento es por la población iraní Sí, porque claro. claro, claro, Nofret. Me gustaría entrar en el tema, por ejemplo, del alcance que puede llegar a tener todo esto. Irán, territorialmente hablando, en Medio Oriente, para entender un poco el mapa, la geografía, pues es un país muy estratégico. Está en una zona ahí muy pegada a los Emiratos Árabes Unidos, de cierta forma muy cercano a Israel, y por supuesto la cercanía con Rusia y con China. Este es digamos, un momento en el que, bueno, Estados Unidos junto con Israel organiza este ataque. Pero por otro lado, el papel que podría jugar Rusia en algún momento o el papel que podría jugar China, sobre todo hablando de la cercanía, Nofret. claro, qué bueno que lo mencionas, Pablo, porque de hecho los países del Golfo son los que más petróleo
le exportan a China. Ujú. Principalmente Irak, me parece, pero también Irán y el resto de los países del Golfo. Entonces, claramente también este ataque a Irán por parte de Estados Unidos puede ser un intento por diezmar, ¿no? La capacidad de China de abastecerse de petróleo, como bien lo han dicho, pues ya está subiendo, para empezar a todos ya nos está afectando porque ya está subiendo el precio del petróleo, pero China no ha querido responder ni Rusia claro, tampoco le han dicho a Irán, ¿no? Tanto Oman fue el único país del Golfo que criticó los ataques de Israel y de Estados Unidos porque era el mediador y porque sabía que o sea, que esto fue una elección de Trump, que esto pudo haber no sucedido. Y, eh, y porque además se están violando el derecho internacional, ¿no? Entonces, tenemos por un lado al resto de los países del Golfo que tienen bases militares de Estados Unidos y que también tienen intereses con Estados Unidos, pero que comercian petróleo con China, ¿no? Que la mayor parte de su producción se va a China, ¿no? O a Rusia, o a Europa por Rusia, o por el Medio Oriente también, ¿no? Entonces, creo que esta guerra, lo que tiene o sea, una de las diferencias con la del año pasado, que duró 12 días, en junio, julio, es que Irán, pues ya no va a confiar, o sea, veo muy difícil que vuelvan a una mesa de negociaciones pronto, porque, porque estaban a punto de tener un acuerdo que fue desechado, ¿no? De manera unilateral. Mataron al líder supremo, que además lo dejan como mártir, ¿no? Y, y no hay posibilidades de que Irán pueda volver a confiar en este gobierno, en el gobierno de Trump que lleva solo un año, ¿no? Y que además que se ve al menos desde afuera que está pues manejado por Netanyahu, que finalmente es él el que dicta qué es lo que necesitan hacer en el Medio Oriente, ¿no? Porque la población en Estados Unidos, la gran mayoría de la población está en contra de esto. No votaron por Trump para que se fueran a una guerra, votaron por Trump para evitar las guerras en Medio Oriente, ¿no? En teoría. Entonces están en contra de esto y realmente pues parece ser que a pesar de todo ese costo interno que también puede pagar Trump, pues está dispuesto a hacerlo porque Netanyahu eh, pues, Claro. no sé, de alguna manera lo manipula, ¿no? Y entonces sí es importante ver en qué momento para China y Rusia, y con esto cierro para esa pregunta, empieza a ser ya, empieza ya a lastimar sus intereses de manera más directa y a lo mejor intervengan de una manera más directa. Por el momento no lo veo cercano, pero no han criticado a Irán, ¿verdad? Claro, pues nosotros a la distancia de momento pensamos, ¿no, Fred?, que esto pudiera tener un cambio en lo que tiene que ver con los derechos humanos y demás al interior de Irán. No sé qué piensas de ello, esa es una de las preguntas. Y la otra muy concreta, pues las implicaciones que tendría de este lado del mundo, porque ya hacías referencia a Donald Trump, que estaba muy apuntado con el premio Nobel por la paz, cuando se lo iban a dar en estas condiciones, y sobre todo las repercusiones que va a traer hacia las elecciones en Estados Unidos, que ya se acercan. Pues claro, vienen pronto esas elecciones intermedias y saben los republicanos que están a nada de perder la mayoría que tienen ahorita, ¿no? Entonces esa puede ser una de las primeras consecuencias para Trump, ¿no? Que lo castiguen en las intermedias por cómo se ha conducido en la región de Medio Oriente y que ha seguido, ¿no? Pues provocando más guerras. No creo que Kamala hubiera sido más pacifista, pero por lo menos sería un poco menos visceral, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, ¿y eso a México cómo afecta? Pues claro, que México ahorita tiene que tener una postura más, todavía puede ser prudente, pero es que yo sí veo que cada vez es más difícil no tomar una postura, ¿no? Y quienes claramente están violando el derecho internacional y los derechos humanos, etcétera, etcétera, son Estados Unidos e Israel, ¿no? Y también el de sus poblaciones, o sea, en Estados Unidos el ICE, ¿no? O sea, están acabando con el sistema, no solo con el derecho internacional, sino con el sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí, o sea, desafortunadamente lo que está pasando en Irán, esperaba que no sucediera, pero tampoco me sorprende, porque llevamos 3 años casi, bueno, 2 años y medio de genocidio en Gaza, que no se ha
pues sí, tiene un orden de aprehensión Netanyahu, ¿no? Y otros palestinos e israelíes, pero no se ha hecho, o sea, no los han llevado a una corte, no se ha detenido el genocidio. Mientras está pasando esto en Irán, Israel sigue expandiéndose en Cisjordania y sigue bloqueando Gaza y matándolos de hambre, ¿no? Sí. Entonces, todo esto va a traer consecuencias a la larga también para nosotros, como parte de este mundo globalizado, porque aunque ellos digan que la globalización ya se acabó, el mundo está globalizado, siempre lo ha estado, ¿no? Ahora más que nunca. Entonces, de alguna manera va a traer repercusiones, porque así como se llevaron a Maduro, ¿no? También de manera unilateral fueron y lo sacaron del... O sea, también podemos criticar su gobierno, pero el cómo lo sacaron de Venezuela fue una clara violación al derecho internacional. Entonces, que no nos sorprenda que al rato vengan a sacar acá, o sea, que nos invadan, nos manden drones, ¿saben? O sea, es muy peligroso el futuro que se avecina si no, para todos, si no empezamos a, A a dimensionar hacer la situación. y, Hay y que hacer que el dimensionar la derecho situación. internacional Exacto. valga, hacer que el derecho internacional valga. Sí, y ahí nada más, Nofret, ya para cerrar, me gustaría pues entrar con el tema del papel que tiene que jugar la Organización de las Naciones Unidas. Una organización que ha estado muy limitada últimamente, hay que decirlo, que pues una fundación, una organización, perdón, que Estados Unidos es el miembro fundador, la sede es ahí en los Estados Unidos, que una organización que es muy presionada por el gobierno de la Unión Americana y el papel que está jugando, que se ve muy limitado. Claro, ese es uno de los grandes problemas, justo, y de las consecuencias también, por eso, o sea, por eso insisto y vuelvo a Gaza, que además Israel está involucrado en esto de Irán, porque a ver, o sea, todas las ocasiones en que se intentó sancionar a Israel por lo que estaba sucediendo en Gaza, todo mundo votó a favor en el Consejo de Seguridad, excepto Estados Unidos, que vetaba, ¿no? Esas sanciones. Y es una forma de diezmar la capacidad de las Naciones Unidas de actuar en momentos de asimetría de poder y donde hay claramente pues una población civil que está siendo atacada por un Estado que tiene armamento y dinero y además socios poderosos, ¿no? Entonces, por eso es que no sea, o sea, si después Estados Unidos decide que siempre sí se anexa a Groenlandia, o sea, yo no sé si se van a sorprender los europeos, pero ¿por qué deberían de sorprenderse, no? Si ellos mismos han permitido de alguna manera y han alentado o se han quedado callados respecto a lo que Estados Unidos e Israel están haciendo, porque les conviene, de cierta manera, hasta que tocan sus intereses. Y ese es el problema, que se ha vuelto, o sea, creo que la élite política, económica, internacional, transnacional, está totalmente corrupta, ¿no? Y estamos a la merced bueno, de dos psicópatas, pero también de otros, pues, políticos y empresarios que no les importa, o sea, somos desechables para ellos mientras Claro. sus intereses sigan funcionando, ¿no? Y eso es lo que hay que empujar, que las Naciones Unidas de alguna manera, sí, está muy diezmada, pero todavía está ahí si no queremos tener que volver a construir, como pasó con la Sociedad de las Naciones, y que no funcionó, y que de ahí surgió después de la Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas, pues ver cómo reformarla. O sea, lo del veto claramente es algo que ya no funciona, ya lo habían dicho desde hace como 20 años con Irak, me parece, pero ahorita ya es claro que es parte de lo que impide que Naciones Unidas sea operativo, tenga cierta capacidad, ¿no?, de acción, porque finalmente va a haber siempre algún poderoso, que ahorita ha sido Estados Unidos, pero pues también la capacidad de veto la tiene Rusia o la tiene China, y pues si algo no les parece pueden vetar cualquier tipo de sanción, ¿no? Claro. Pero pues, en fin, hay que seguir luchando porque por lo menos lo que queda de derecho internacional, instituciones internacionales, organismos internacionales, pues
no pierdan toda su legitimidad. Sí, por supuesto, no normalizar lo que vimos hace algunos días con Nicolás Maduro, no normalizar lo que vimos este fin de semana y evidentemente lo que dices, ¿no, Fred? Que el Estado de Derecho, el derecho internacional, pues no hagan con él lo que se les dé su gana. En fin, muchas gracias, ¿no, Fred, por ayudarnos a entender, a dimensionar lo que está pasando en Medio Oriente. En una de esas, pues te vamos a buscar porque según Trump, por lo menos vienen 4 semanas de esta escalada de violencia. Gracias. Buen día a todos. Gracias.